Otra vez bienvenidos a esta tercera emisión de Imagen Informativa. Vamos con la información. Al poner en marcha la Estrategia Integral de Seguridad para Michoacán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en la entidad no habrá pacto ni tregua con el crimen organizado. Luego de una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, el secretario de Gobernación aseguró que la presencia federal en Michoacán se prolongará hasta que se garantice el restablecimiento del orden en todas las regiones, en todas las zonas de ese estado. Llegar ahora a Michoacán y no salirnos hasta que estén las condiciones de paz y de seguridad para todos los michoacanos. De tal manera que esta condición nos llevó a realizar un trabajo, sí de campo primero, sí de estrategia después, y ya de presencia en territorio en este momento. A su vez, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, afirmó, y en manos de la Defensa Nacional está en muy buena medida esta nueva estrategia, afirmó que la estrategia integral para el Estado pasa por garantizar la seguridad y el tránsito de los michoacanos y subrayó que a nadie se le permitirá andar armado. Nosotros estamos abiertos a tratar con todas las personas del área. Quienes quieran canjear sus armas lo vamos a hacer. No vamos a permitir que la gente ande armada por toda el área como se venía haciendo. Precisamente no vamos a permitirlo. Si alguien lo intenta hacer, bueno, vamos a tratar de detenerlo y consignarlo a las autoridades. En su oportunidad, el gobernador interino del estado, que con esta estrategia de seguridad es cada vez más interino, Jesús Reina, se comprometió a capacitar a las fuerzas de seguridad estatales para garantizar cuerpos policiales confiables. Se puede estar de acuerdo o no con esta participación ahí que vía Twitter que tuvo el expresidente Calderón en este tema, en el tema de Michoacán, diciendo que había que profesionalizar a las policías y a los ministerios públicos. Pero más allá de eso, hay un hecho que es indudable y que el expresidente Calderón tampoco pudo solucionar. Los cuerpos de seguridad en Michoacán son una catástrofe. Y están absolutamente permeados, algunos por la delincuencia y otros por el miedo, el temor y la falta de profesionalización de sus integrantes. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, urgió a las autoridades a valorar el complejo escenario que prevalece en Michoacán y a recuperar el Estado de Derecho ante el evidente control que ejerce la delincuencia organizada sobre territorios completos de la entidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Zambrano, pero ahí es donde también debe haber un espacio de autocrítica. Porque los dos últimos sexenios, quien gobernó Michoacán fue el PRD. Y si hubo un gobierno que fue desastroso en Michoacán, fue el de Leonel Godoy. La actual administración local no creo que es mucho mejor. Pero ahí se van, hombre. Con un agregado, la administración de Leonel Godoy dejó vacías las arcas del Estado. Zambrano destacó que la criminalidad ejerce el monopolio de las armas y la ilegal recaudación sobre particulares mediante el derecho de piso, lo que ha provocado que en diversas localidades michoacanas la sociedad se organice ante el vacío de poder institucional. Esta tarde están reunidos el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, y 14 senadores panistas para la designación, que es una decisión personalísima de Gustavo Madero, pasa exclusivamente por Gustavo Madero, del nuevo coordinador parlamentario en el Senado. Antes del encuentro, 24 senadores enviaron, que son más cercanos, los que apoyaban el liderazgo en la Cámara de Senadores de Ernesto Cordero, enviaron una carta a Gustavo Madero en la que le refrendan su apoyo como dirigente partidista, pero declinaron asistir a la reunión.
En el transcurso del día, Gustavo Madero se reunió por separado con 6 senadores, de entre quienes saldrá el relevo de Ernesto Cordero. Entre los que se dice que tienen posibilidades están Ernesto Rufo, Salvador Vega Casillas, que todos dicen que son los que tienen más posibilidades, Héctor Larios, que también las tiene, ya fue coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marcela Torres Peinberg, Javier Corral, que tiene tantas posibilidades como usted o como yo de ser coordinador de los senadores, o sea, ninguna, y Jorge Luis Preciado Rodríguez. Para evitar que la crisis en el PAN implique menos votos, yo no sé cómo van a hacer para que implique menos votos, es un costo altísimo el que ha tenido para Acción Nacional esta ruptura que se viene arrastrando desde hace años, no desde hace meses, pero que hizo eclosión este fin de semana. Senadores de Acción Nacional acudirán a las 14 entidades donde habrá comicios el 7 de julio para cerrar filas en torno a sus candidatos. Mariana Gómez del Campo, José Luis Lavalle y Jorge Luis Preciado explicaron que se pretende reforzar la presencia del partido e impulsar acciones que lo lleven al triunfo. A ver cómo les va. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, aclaró que tanto el PRD como el PAN en la Cámara Alta, esta es parte también de toda la grilla interna que tienen los dos partidos, no solamente el PAN, sino también el PRD. Dice Barbosa que tanto el PRD como el PAN en la Cámara Alta, o sea, en el Senado, continuarán con los trabajos y análisis para presentar una propuesta de reforma política independiente, diferente a la presentada por el Pacto por México. En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, advirtió que se equivoca quien pretenda que el Congreso detenga su trabajo para que solo se construyan propuestas en el Consejo Rector del Pacto. Bueno, nosotros anunciamos que arrancábamos un proceso de 6 semanas para construir una propuesta que sirviera de ingrediente legislativo para poder tener finalmente un producto que se llamara reforma política. La alarma de que senadores de PAN y PRD puedan construir una propuesta legislativa se nos hizo una alarma que no debió haber tenido ese tono, porque ¿cómo puede alarmarse alguien de que legisladores de que construyan una propuesta y de que anuncien que la van a presentar? De ninguna forma nosotros intentamos rivalizar con el Consejo Rector del Pacto por México, de ninguna forma rivalizar con nuestras direcciones nacionales. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esto es lo que me parece indignante. Maestros de la coordinadora, familiares de los detenidos acusados de ser parte de una banda de secuestradores que mantuvo durante 4 meses secuestrados a 2 niños en condiciones infames. Bueno, los dirigentes de la coordinadora, los familiares, los abogados pagados por la coordinadora están realizando un plantón frente a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Son los familiares, amigos y aliados de estos personajes, que son Sara Altamirano Ramos, precandidata de la coalición PRD-PT-PAN a la alcaldía de Jalapa del Marqués, ahí en el Istmo, de Mario Olivera Osorio, de Lauro Atilano Grijalvo y de Damián Gallardo Martínez, que rechazan que los detenidos estén involucrados en el secuestro. No tienen una sola prueba para negarlo. Pero hombre, son dirigentes de la coordinadora. ¿Cómo los van a tener detenidos si estos señores y señoras creen que tienen una licencia de impunidad para hacer lo que quieran en el lugar del país que lo deseen? Isaac Torres, quien dice ser abogado del activista indígena Damián Gallardo, dijo que su representado fue detenido sin ningún tipo de orden de aprehensión, ha allanado su domicilio y trasladado al Asiedo un día antes de que se diera a conocer la captura. Son una banda de secuestradores. Tuvieron a los niños durante 4 meses encerrados en una cisterna, atados de pies y manos, prácticamente sin darles de comer.
en las peores condiciones de higiene que usted se imagina. Y fueron detenidos junto con otros 8 integrantes de esta banda después de una larga investigación. ¿Sabe lo que sucede? Que estos secuestros no son meramente económicos. Como ha habido muchos otros secuestros en el país, organizados por grupos políticos para sacar recursos para sus elecciones, para sus movilizaciones, para sus acciones, este es uno de esos secuestros. Y esta detención demuestra la relación que hay entre ciertas organizaciones sociales y estos grupos criminales. Eso es lo que les duele. Pero la capacidad de asombro es difícil perderla. La verdad, cuesta comprender que a pesar de todas las barbaridades que han cometido a lo largo de los años, los señores y señoras de la sección 22 ahora estén marchando en ese estado, haciendo movilizaciones en el DF para exigir la liberación de estos personajes y asumiendo además los costos de su defensa. ¿Sabe qué? Por lo menos desde mi punto de vista muy personal, yo no sé si eso los hace muy ingenuos o los hace muy sospechosos. El presidente Peña Nieto refrendó el compromiso de su gobierno para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación con el fin de que sean los motores para acelerar el crecimiento y elevar la competitividad que le permita al país consolidarse como una potencia emergente en los próximos años. Si somos capaces de hacer sinergias para elevar sustantivamente la inversión pública y privada en investigación y desarrollo, México caminará con mayor certidumbre hacia la ruta de la prosperidad, que es una de las 5 grandes metas nacionales que esta administración se ha trazado. Más ciencia y más tecnología son llaves para abrir las puertas de la productividad y con ella lograr mejores ingresos para todos los mexicanos. En la ceremonia por el 77 aniversario del Instituto Politécnico Nacional en Los Pinos, el presidente destacó que el Plan Nacional de Desarrollo dará impulso a la ciencia y la tecnología. Por su parte, la directora del Instituto Politécnico Nacional, Solosotl Bustamante Díez, condenó que centros de educación superior sufran embates de grupos embosados que tratan de imponer razones o sin razones originadas en ideas difusas. Las ideas pueden ser difusas, pero los objetivos son muy claros. Alfredo Castillo Cervantes es el nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en sustitución de Humberto Benítez Treviño, quien fue removido de su cargo la semana pasada. Y mire, esta es una demostración del peso que se le quiere dar a la designación. Alfredo Castillo Cervantes se desempeñaba como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR. Fue el responsable dentro de la PGR del operativo en el que fue detenida Elvester Gordillo. Fue procurador del Estado de México con Enrique Peña como gobernador de ese estado. Fue el procurador que le tocó finalmente estar en la etapa final del famosísimo y tristemente célebre caso Polet, y es un hombre de indudablemente toda la confianza del presidente Peña. Que haya sido movido desde ese puesto estratégico de la PGR a la Procuraduría Federal del Consumidor demuestra el peso que se le quiere dar a esa designación. Por cierto, ¿sabe por qué fue tan intempestiva la salida de Benítez Treviño? ¿Por qué tuvo que salir a anunciarla el secretario de Gobernación especificando que era por órdenes del presidente Peña Nieto? Porque en 2 oportunidades, desde la Presidencia de la República, desde la Secretaría de Gobernación, se le pidió
a Humberto Benítez Treviño su renuncia, que renunciara espontáneamente, digamos, que fuera una renuncia del funcionario y no una destitución, y en 2 ocasiones lo mandó allá a otro lugar a sus interlocutores. Por eso fue tan dura y ruda la reacción. En las imágenes internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, conoció de primera mano las historias de inmigrantes indocumentados que podrían resultar beneficiados por la eventual aprobación de una reforma migratoria. Tanto Obama como el vicepresidente Joe Biden recibieron en la oficina oval de la Casa Blanca a media docena de inmigrantes de diferentes partes del país. El encuentro, al que no tuvo acceso la prensa, transcurrió bajo una atmósfera relajada, según contó Justino Mora, un joven mexicano indocumentado que se vio beneficiado por la llamada acción diferida. Esta acción diferida es la que le dio una residencia legal a hijos de inmigrantes que habían llegado con sus padres de niños y que trabajaban y estudiaban desde entonces en el país. Esta acción diferida fue implementada el año pasado por el Departamento de Seguridad Interior. Tuvo muchísima importancia para la reelección de Barack Obama y para la derrota del Partido Republicano, que se opuso terminantemente a ella. El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos confirmó que el tornado que azotó al poblado de Moore, en Oklahoma, era un EF5, el más elevado en esa escala, con vientos de al menos 320 kilómetros por hora. El tornado, que alcanzó los 3 kilómetros de diámetro, dejó al menos 24 personas muertas y cientos de heridos. En Moore se hablaba ayer de más de 50 muertos, hoy fue reajustada la cifra, son 24 hasta ahora las personas que han muerto. Y ahí en Moore continúan las labores de búsqueda y rescate. Equipos federales y locales de rescate y reconstrucción están desplegados en la zona tras lo que ha sido descrito por el propio presidente Obama como uno de los tornados más devastadores en la historia de la Unión Americana. Este martes inició el proceso para reiniciar el juicio o retomar el juicio por genocidio en contra del exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, cuya sentencia de 80 años de prisión dictada hace 11 días fue anulada ayer. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó reanudar el juicio a partir de cómo se encontraba el 19 de abril pasado. Sin embargo, los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones rechazaron conocer de nuevo el proceso, por lo que ahora será necesario convocar a sus suplentes para que sean los responsables de cumplir con la orden del máximo tribunal del país de resolver un recurso pendiente. Ríos Montt fue declarado culpable de la muerte de 1.700 indígenas ixchiles en el departamento noroccidental del Quiché entre 1982 y 83, cuando encabezó un gobierno militar en su país, ahí en Guatemala.